sociales de Evo Morales y agradecer antes que nada su presencia y también agradecerle al doctor Manuel de la Fuente su participación, pero sobre todo su interés también en el debate que hemos tenido a lo largo de este día, en la mañana, el día de ayer por la mañana, que empezamos con la primera fase de los movimientos sociales en Bolivia, y hoy por la mañana, bueno, la mayoría de ustedes estuvieron aquí, fue la participación del doctor Sergio Tamayo sobre movimientos sociales en México, en una serie de comentarios y debates y reflexiones muy interesantes. En este momento va a ser el doctor Manuel de la Fuente de nuevo el que de una u otra manera cierre este ciclo, y pensamos que puede ser muy interesante debatir si podemos vincular, digamos, algunas semejanzas o diferencias entre los movimientos sociales en México y los movimientos sociales en Bolivia. Entonces, sin más preámbulo, dejo al doctor Manuel de la Fuente con esta conferencia sobre Bolivia. Bueno, muchas gracias, Martín. Nuevamente agradecer a la Universidad Veracruzana por la invitación y muy buenas tardes a todos y todas. Lo que voy a hacer es justamente de ver lo que está sucediendo con los movimientos sociales desde el 2006, que es el momento en que Evo Morales llega al poder en Bolivia. Les dije el día de la conferencia de ayer de que había tres problemáticas importantes en el país que tienen que ver con los conflictos, por un lado económicos, todo lo que tiene que ver con los recursos naturales, un segundo tipo de conflictos que son muy presentes en nuestro país, que son los conflictos étnicos, y finalmente un tercer tipo una tercera problemática, que son los conflictos alrededor de la centralización, descentralización, la problemática regional. Por supuesto que estos tres tipos de conflictos no agotan todos los conflictos que existen en el país, pero creo que son los más importantes y son los que han ido marcando la historia de nuestro país desde 1825, momento de la independencia del país. Lo que será objeto entonces de esta ponencia, y veremos cómo Evo Morales está tratando de dar una respuesta, una solución a estas tres problemáticas. He dividido esta ponencia en dos periodos, del 2006 al 2009, que es la primera presidencia de Evo Morales, y del 2010 hasta nuestros días, que sería la segunda presidencia del gobierno del MAS, el Movimiento al Socialismo. ¿Qué es lo que ha marcado el primer gobierno de Evo Morales? Los hechos más importantes, aquí les doy un resumen muy apretado y muy a vuelo de pájaro. Ha sido la nacionalización de los hidrocarburos, por una parte la convocatoria y la realización y la aprobación de una nueva constitución política del Estado, las luchas alrededor de la autonomía, creo que han sido sumamente importantes durante todo este periodo, las luchas liderizadas de alguna manera por los comités cívicos del oriente del país, buscando una mayor descentralización y buscando las autonomías. Pero parecía de que estas fuerzas más de derecha, más de la oposición, iban a ganar a Evo Morales. Ha habido momentos de tensión muy fuertes, pero vamos a ver que más bien Evo Morales en 2008-2009 logra derrotar
fuerzas de oposición en lo que se ha llamado la media luna. De alguna manera, todo este periodo todavía es un periodo heroico, ¿no? Es un periodo heroico porque todavía hay luchas y movimientos sociales que defienden a Evo Morales y se producen los cambios los más importantes en este periodo justamente. Vamos a ver que en el segundo gobierno de Evo Morales ya las cosas no son tan heroicas y más bien los conflictos van a ser entre sectores sociales populares que van a confrontarse a otros sectores populares, una confrontación entre el gobierno de Evo Morales y los pueblos indígenas, sobre todo la parte oriental del país. Perdón. Entonces, pasando rápidamente, creo que el hecho más importante de este periodo se da inmediatamente después de que Evo Morales llega al gobierno y es la nacionalización de los hidrocarburos. Esta evidentemente es una medida que había sido reclamada y que los movimientos sociales, todo lo relacionado con los hidrocarburos, como les mostré el día de ayer, había sido un tema sumamente importante que ocasionó una serie de conflictos que obligaron al presidente Sánchez de Lozada en 2003 a renunciar y en 2005, a Carlos Mesa, también presidente de Bolivia, a renunciar. O sea, de alguna manera un reclamo muy fuerte de la ciudadanía, de la población boliviana, era justamente la recuperación de los hidrocarburos, y Evo Morales el 1 de mayo del 2006 va a proceder a la nacionalización de los hidrocarburos. Ahí pueden ver las fotos que tienen en la pared y pueden ver de que realmente fue una nacionalización donde intervino el ejército. Evo Morales convocó a las Fuerzas Armadas para que tomen los diferentes campos que estaban en manos de las grandes empresas transnacionales. Y particularmente en la foto, bueno, no se puede notar, pero es uno de los campos que estaba en manos de una empresa brasilera que es Petrobras. Ahora bien, la nacionalización, curiosamente, también fue bien recibida por las transnacionales. ¿Y por qué esto? Les digo porque la nacionalización en realidad fue una renegociación de los contratos que tenía el gobierno de Bolivia con las empresas multinacionales. De alguna manera lo que cambió fue simplemente los porcentajes de la propiedad de las acciones. Antes de la nacionalización, las transnacionales tenían el 51% de las acciones en los diferentes campos en Bolivia, y después de la nacionalización fue al revés. Ahora el gobierno de Bolivia tiene el 51%, pero las transnacionales siguen manteniéndose todas en Bolivia con un 49%. Y por otro lado, lo que ocasiona la nacionalización de los hidrocarburos fue simplemente, es importante, por cierto, un aumento en los impuestos. Antes de la nacionalización las empresas pagaban el 50%, ahora pagan alrededor del 60%. Entonces, ¿por qué digo que las transnacionales tampoco se han visto muy afectadas por estas medidas? Es por el hecho de que el precio del gas, sobre todo, que Bolivia es un país que exporta mucho gas, pues ha aumentado considerablemente. En el 2005, para darles un ejemplo, Bolivia vendía el millar de pies cúbicos a la República de Argentina por $1. Actualmente estamos vendiendo igual
cantidad similar de 1 millón de pies cúbicos, pero esta vez en $12. Entonces, evidentemente, Bolivia, las ganancias y los ingresos que recibe Bolivia por la venta del gas han aumentado, pero de una manera exponencial. Realmente son ingresos muy importantes para nuestro país. Pero las transnacionales siguen ganando y de repente están ganando, no, con seguridad están ganando más que antes, a pesar de que tengan solamente el 49% de las acciones y a pesar de que estén pagando 60% de impuestos. Ahora, alrededor de este tema, los conflictos en el primer periodo del gobierno de Evo Morales se han continuado. Y, lamentablemente, estos conflictos son sobre todo porque las diferentes regiones, los diferentes grupos quieren una parte, digamos, de esta renta gasífera, de esta renta petrolera. Todas las regiones se pusieron a pedir de todo, a pedir mayores ingresos para las regiones, y aquí les doy un caso que realmente ya fue muy conflictivo en febrero del 2007, cuando una población, Camiri, una ciudad donde hay varios pozos de gas y que de alguna manera fue el lugar donde se ha llamado la capital petrolera de Bolivia, porque había mucho petróleo, ahora ya no hay tanto, pero en su época fue una ciudad muy importante por el tema del petróleo, y ellos exigieron que una de las vicepresidencias, la vicepresidencia de producción justamente de YPFB, la empresa nacional de Bolivia, pues tenga su sede en esta ciudad de Camiri. Y como ustedes saben, ayer les comenté mucho de que los movimientos sociales, los diferentes grupos, pues la práctica número uno de estos grupos son los bloqueos de caminos. Entonces Camiri bloqueó caminos, realmente no se podía entrar ni salir de esta población, tuvo que entrar el ejército y hubo enfrentamientos y varios heridos. Ya en el periodo de Evo Morales. Pero de repente lo más grave que fue en esta época y alrededor de los recursos naturales fue una confrontación que se da alrededor de una mina de Guanuni, una de las empresas más importantes de estaño del país. Bolivia, como ustedes saben, ha sido un país minero desde la época de la colonia. Exportábamos plata y después estaño. Fuimos el principal exportador de estaño del mundo. Entonces, después de la privatización, o más bien el cierre de las minas en la época neoliberal, pues empieza a surgir un nuevo grupo de propietarios de las minas, que son las cooperativas mineras. Y evidentemente las cooperativas mineras van tratando de tomar todos los centros mineros que pueden. En los años 70, 80 el precio del mineral era sumamente bajo. La libra fina de estaño estaba alrededor de los $2. Realmente las condiciones de trabajo de los cooperativistas mineros han sido muy desastrosas en esa época, porque realmente con $2 era muy complicado tener una rentabilidad más o menos interesante. Pero igual, las cooperativas mineras trabajaban los padres, los hijos, los familiares, o sea, realmente una labor sumamente sacrificada, y poco a poco las cooperativas mineras en la época neoliberal pues se van apareciendo por todas partes de Bolivia. Y justo en el momento en que Evo Morales llega al poder, pues tratan de ocupar una de las minas importantes del país, que es Guanuni,
y ahí se va a producir un enfrentamiento entre los mineros asalariados de una empresa estatal boliviana que es Comibol, que era lo poquito que había quedado de Comibol, todo el resto había sido entregado a las cooperativas mineras, y realmente fue un enfrentamiento muy duro y hubo muchos heridos y hasta muertos. Esto fue en octubre del 2006. ¿Qué hizo el gobierno frente a esta batalla entre dos grupos, digamos, trabajadores mineros por una parte, asalariados de Comibol, y por otro lado los cooperativistas mineros? Pues lo que hizo el gobierno es tomar parte de los trabajadores de la empresa estatal boliviana. Ahora, esto está mostrando que la violencia está cambiando de destino, ¿no? De alguna manera, la violencia que vimos en la primera parte de mi charla del día de ayer, todos los bloqueos de caminos, todas las luchas sociales de ese momento, era para cambiar el modelo de desarrollo que había en el país. Era para buscar un otro paradigma diferente al modelo neoliberal. Pero ahora ya con Evo Morales en el poder, pues las batallas, por lo menos en este caso, están mostrando más bien una pelea entre dos grupos de intereses, como les digo, los cooperativistas y los trabajadores asalariados. O sea, simplemente es por la defensa de intereses particulares, intereses corporativos, que se está dando este enfrentamiento de una parte de la población contra otra parte de la población. Ahora, el gobierno lo que quería con la minería era justamente tratar de consolidar o de volver, digamos, a ese estado poderoso que había y que surgió de la revolución del 52. Quería volver a un estado donde el sector público sea muy, muy importante. Y por lo tanto se plantea la nacionalización de las minas en el país. Esto fue una tentativa de Evo Morales, pero que no funcionó, ya que los cooperativistas mineros evidentemente se opusieron y finalmente Evo Morales tuvo que retroceder. Los cooperativistas mineros, como les digo, son alrededor de unos 70.000, 80.000 cooperativistas, pero si uno cuenta las familias, pues es una población de 200, 300.000 personas, y están sumamente organizados, y evidentemente son votos, es la base de alguna manera electoral, uno de los pilares importantes del gobierno de Evo Morales, así que era muy difícil para Evo Morales de enfrentarse a los cooperativistas mineros. Entonces, también este conflicto lo que está mostrando es una gran dificultad por parte del gobierno para tratar de pensar un otro modelo de desarrollo que no sea, digamos, el modelo capitalista. Más adelante vamos a ver, voy a hablar también de lo que es el vivir bien, que es uno de los eslogans y uno de los de las promesas, digamos, de este gobierno, que tampoco se está implementando. Pasando a la segunda temática, toda la temática de la cuestión étnica, yo creo que aquí sí se ha dado pasos sumamente importantes y ha habido adelantos muy valiosos y que tienen que ver con, la aprobación de una nueva constitución política del Estado. En esta constitución, en esta nueva constitución política del Estado, que fue aprobada en 2009, pues se declara a Bolivia como un país plurinacional, o sea, se reconoce la existencia de las naciones y de los pueblos originarios del país y se les otorga una serie de derechos. Entonces se les otorga un control a los
los pueblos indígenas sobre sus territorios originarios. Se les otorga constitucionalmente un control sobre los recursos naturales que están dentro de los territorios indígenas. Uno de los temas importantes de la Constitución son las autonomías indígenas. Las autonomías indígenas, que deberían significar que en los lugares, en los territorios donde se va a instaurar la autonomía indígena, pues las autoridades puedan ser las autoridades tradicionales de estos pueblos, que en estos lugares la justicia no sea solamente la justicia occidental la que tenga la primacía, sino más bien al contrario, que haya una justicia consuetudinaria y que la justicia sea impartida por los mismos indígenas. El derecho a la cultura, el derecho de que todos los documentos, todo lo que produzcan las autoridades sea en las lenguas originarias, en las lenguas indígenas. Entonces, realmente hay toda una serie de avances importantes en la constitucionalización de los derechos de los pueblos indígenas. Uno de los temas que también es importante es el derecho a la consulta previa, o sea, cualquier actividad que pueda afectar, digamos, la vida de los pueblos indígenas en estos territorios indígenas, pues tiene que haber una consulta previa. O sea, si el gobierno quiere hacer una carretera, por ejemplo, al interior de un territorio indígena, pues tendría que consultar previamente a los indígenas si es que aceptan o no aceptan la carretera. Vamos a ver que este también fue uno de los problemas importantes, sobre todo en el segundo periodo del gobierno de Evo Morales. Otros temas que no están que son también importantes para los indígenas es el hecho de que ahora hay diputados indígenas, la Corte Suprema de Justicia también tiene que tener una composición plural con diputados, con magistrados de los pueblos indígenas. En fin, en los diferentes espacios del gobierno, pues hay la necesidad y la obligación por parte de las autoridades de contar con personas que son de los pueblos indígenas del país. También se ha avanzado mucho en el tema de la distribución de la tierra, ¿no? O sea, de alguna manera, ya en la época neoliberal se había consolidado lo que se llamaron las tierras comunitarias de origen, las TCOs, pero se avanzaba muy lentamente con la otorgación, digamos, de los títulos de propiedad a los campesinos. En la época de Evo Morales esto avanza muy rápidamente. Tienen un mapa de Bolivia y ahí tienen todos los territorios y las áreas protegidas donde están los pueblos indígenas, y realmente se ha otorgado cantidades muy importantes de tierra, de territorio a los pueblos indígenas. Y en estos territorios, como les digo, la tierra es comunitaria, no es personal ni familiar, sino se otorga a toda la comunidad, y es la comunidad la que define, digamos, lo que se tiene o no se tiene que hacer en estos territorios. También, el gobierno por la primera vez, digamos, se ocupa de dar un apoyo a los campesinos, a los pueblos indígenas, dotación de maquinaria agrícola, acceso al crédito, semillas mejoradas, en fin, toda una serie de apoyo a la producción de los pueblos indígenas y de los campesinos. O sea, realmente creo que en este tema, digamos, ha habido avances muy importantes, y nuevamente todo este sector, toda esta mayoría de la población, les decía que Bolivia en el censo
del 2001, cuando se les pregunta a los bolivianos si eran parte o no parte de algún pueblo indígena, el 60% de la población dijo que sí, era parte de un pueblo indígena. Entonces ahora hay ministros, hay diputados, senadores, gobernadores que son de los pueblos indígenas del país. O sea, yo creo que en ese sentido ha habido una democratización muy importante de las diferentes instituciones del Estado boliviano. El último tema que ha sido el tema más conflictivo, creo, ha sido el tema autonómico, ¿no? O sea, frente a los movimientos sociales del occidente del país, movimientos sociales que lo vimos, fundamentalmente estaban buscando la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria de una asamblea constituyente. Frente a estos movimientos populares, pues va a haber otros movimientos que buscan más bien cambios en la estructura del Estado y que tiene que ver con una mayor descentralización, con lograr, digamos, las autonomías departamentales. Un poco inspirándose en España, digamos, en el modelo español, en el modelo autonómico, también en Bolivia se quería llegar a que estas 4 regiones que están, y por eso se lo llamó Media Luna, Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija, pues estas regiones querían que se dé un proceso autonómico y que estas regiones sean autónomas. Ahora, evidentemente que el MAS se opuso y movilizó a todos sus movimientos sociales justamente contra este proceso autonómico. Y ahí pueden ver en la foto de abajo como un grupo de personas, de indígenas del occidente del país, pues se manifiestan y plantean que abajo las autonomías o mueran las autonomías, porque consideraba que esto iba a conducir a una división del país y que se acusaba a los movimientos sociales autonomistas de querer separarse de Bolivia. También les decía el día de ayer, en el occidente del país está la mayoría de los pueblos indígenas de Bolivia, los aymaras, los quechuas, mientras que en la Media Luna más bien son zonas sobre todo de mestizos y de repente los pueblos indígenas llegan apenas al 10-12% de la población. Son pueblos pequeños, ¿no? Son pueblos de repente 5.000, 100.000 personas, a lo mucho, en el caso de los guaraníes, pero la mayoría de los pueblos indígenas de estas zonas tienen una escasa población, ¿no? Y realmente son poblaciones que están casi en un proceso de extinción, ¿no? Algunas de ellas. Pero bueno, en estas zonas hubo también movilizaciones y se planteó la realización de referéndums autonómicos y Evo Morales estuvo obligado de convocar a un referéndum por las autonomías y 4 de los 9 departamentos del país votaron por el sí a las autonomías, mientras que los otros 5 departamentos dijeron no a las autonomías. Y aquí, en 2007, se va a producir el primer conflicto también muy fuerte que se va a dar en Cochabamba. En Cochabamba, el gobernador, prefecto de Cochabamba, decide, a pesar de que Cochabamba había dicho no a las autonomías, 6 meses después el prefecto decide convocar a un otro referéndum, un segundo referéndum para ver si la opinión del pueblo cochabambino había cambiado o no había cambiado su posición frente a las autonomías. Evidentemente el prefecto de Cochabamba está también apoyando a las autonomías y convoca una gran manifestación en Cochabamba y hay un lapsus realmente muy desastroso para el prefecto, que dice, en vez de decir viva las autonomías,
dice viva la independencia. Entonces realmente fue el detonador para que los movimientos sociales, y es el fuerte del MAS, ¿no? El fuerte de Evo Morales es Cochabamba, pues pidan la cabeza del prefecto, y realmente se va a dar una confrontación muy fuerte entre los que defienden al prefecto y los que quieren su renuncia. Realmente yo creo que es la primera vez que vemos en el país un enfrentamiento de esta naturaleza, ¿no? Porque son miles de personas que llegan a Cochabamba, son los cocaleros, que es la base social de Evo Morales, son los campesinos que también vienen de los alrededores y van a tomar la plaza, van a quemar la prefectura. O sea, realmente una violencia muy fuerte que es respondida a los días por una población que se siente agredida por las clases medias cochabambinas, y se va a dar un enfrentamiento de miles de personas de un lado contra miles de otras personas del otro. Simplemente hay un puente que divide a las dos fuerzas, hay un río en medio de la ciudad, y en el puente había, qué sé yo, unos 30 policías apenas, y a un lado hay como miles de personas y al otro lado otras miles de personas, y en algún momento yo creo que los policías se asustan y se retiran. O sea, entonces queda el enfrentamiento entre los dos bandos, y lo único que hace la policía en ese momento era de proteger a la gente, ¿no? O sea, y mucha de la gente a un lado estaban los militantes del MAS, están sobre todo campesinos, están sobre todo los cocaleros, y al otro lado están clase media, o sea, los jóvenes de la Universidad de San Simón. Realmente era algo inaudito de ver esa pelea que se va a dar entre una parte de la población con otra parte de la población. Y realmente el lado, digamos, que apoya al prefecto son 70.000, 80.000 personas que vieran realmente, bueno, yo creo que vieran, ahí se ve un poco en la parte de las fotos cómo empezaban a pegarlos a los campesinos, y mucha gente más bien del lado, digamos, de los defensores de Manfred empiezan a proteger a los campesinos, ¿no? Porque realmente no se entendía de que se pueda dar una situación de esta naturaleza. Hay muchos muertos en ese momento, heridos, y finalmente tuvo que intervenir el ejército. Evo Morales se asustó, bueno, era lógico que hubo llamadas de Lula, de Zapatero, para tratar de calmar los ánimos, y al final Evo Morales llama a la gente del MAS y les dice que se retiren de Cochabamba, pide a los cocaleros que vuelvan al Chapare, a los campesinos que vuelvan a las zonas agrarias. O sea, realmente fue un tema muy conflictivo y algo que nunca habíamos visto en el país. La problemática sigue. En la Constitución Política del Estado se habla muy poco de las autonomías. Realmente esto no respondía, digamos, a lo que pedían los autonomistas. Entonces, paralelamente a la elaboración de la nueva Constitución Política del Estado, se elabora estatutos autonómicos. Y en estas 4 regiones se va a llevar adelante referéndums ya no sobre la Constitución Política del Estado, sino más bien sobre los estatutos autonómicos. Y evidentemente los estatutos autonómicos y por eso yo decía ayer que son contramovimientos, en el sentido de que trataban de preservar los privilegios de ciertos grupos sociales, y particularmente en la región de Santa Cruz, que es la región donde está la burguesía agroindustrial más poderosa del país.
y bueno, todos estos agroindustriales tienen grandes cantidades de tierra. Entonces, lo que ellos planteaban en los estatutos autonómicos es de que la tierra no sea de competencia nacional, sino más bien que sea de competencia departamental. Y por el otro lado, planteaban de que la mayor parte de los impuestos, como es la región más rica, digamos, del país, pues se queden y no haya, como ahora sucede, una cierta solidaridad entre las regiones ricas y las regiones pobres. Entonces, estos estatutos fueron sometidos a referéndums. El gobierno trató de impedir los referéndums. El día de la votación, los movimientos sociales en algunas regiones de Santa Cruz, de Tarija, de la Media Luna, se quemaron ánforas. O sea, fue muy curioso de ver al MAS que estaba llevando adelante un proceso de democratización en un cierto sentido, de mayor apertura, mayor participación, y más bien ahora se pone al otro lado de la vereda quemando ánforas. De todas maneras, el sí ganó con un amplio margen, pero, y aquí yo creo que la derecha se sintió muy fuerte, ¿no? Porque realmente pudo imponerse frente al gobierno, pudo llevar adelante la realización de estos referéndums autonómicos, y lo que hicieron fueron empezar la toma de instituciones del gobierno central que están en los diferentes departamentos. Y fueron tomas en algunos casos muy mal llevadas adelante. Hubo hasta saqueos en algunas de las instituciones del poder central, por ejemplo, y de las empresas públicas. O sea, tenemos la empresa de teléfonos, que es Entel, la empresa nacional de teléfonos, que, bueno, no tiene nada que ver en esta pelea, digamos, y fue tomada y se robaron los celulares. O sea, realmente fue excesos que cometieron los autonomistas, y yo creo que esto fue un grave error por parte de los autonomistas, porque mismo en Santa Cruz, mismo en las regiones donde los autonomistas eran muy poderosos, pues la gente dijo: esto no queremos nosotros. De alguna manera los autonomistas lograron avanzar en las demandas autonomistas porque estaban dentro de las constituciones, dentro de las normas democráticas. Pero ya cuando se sale de estos espacios democráticos, cuando ya se cometen excesos, pues la gente ya no está muy de acuerdo con los excesos, ¿no? Y uno de los excesos que se produce, que es muy grave, fue justamente en la región norte del país, donde se va a dar un enfrentamiento con los campesinos, ¿no? O sea, en esta región se toman también las instituciones, y una de las instituciones que se toman del gobierno central fue la institución que tiene que ver con la tierra, ¿no? Entonces Evo Morales moviliza los campesinos para que retomen esta institución, y lamentablemente se va a dar un enfrentamiento muy duro entre los autonomistas y los campesinos, y esto se ha llamado la masacre de Pando, porque mueren 16 campesinos en manos de los autonomistas. Entonces, evidentemente, ya con esto el gobierno hace intervenir el ejército, se toma preso al gobernador de la región de Pando, y se va a dar una división ya muy fuerte dentro de los autonomistas, y una derrota, al final de cuentas, una derrota política, porque justamente los autonomistas se dividen entre los sectores más radicales y los sectores, bueno, que no están de acuerdo con estas tomas de instituciones, que sí están de acuerdo con la autonomía, pero no con los métodos que se están empleando. Entonces ya hay una primera división muy fuerte de los autonomistas, y al final de cuentas el MAS cambia de posición, ¿no? Antes se oponía a las autonomías, e introduce dentro de la Constitución Política del Estado el tema autonómico, y se aceptan las autonomías departamentales.
Finalmente, la derecha es derrotada por un hecho adicional, que es que se descubre que hay un grupo de terroristas, de mercenarios que habrían sido traídos por los grupos más radicales del país para asesinar a Evo Morales y para dividir al país, ¿no? Es el caso Roza, es un boliviano croata, ¿no?, que participó en las guerras en Yugoslavia y que contrata a otros terroristas de Irlanda, diferentes países húngaros. Entonces se descubre, el gobierno descubre de que hay este grupo de mercenarios tratando de dividir al país. Y empieza una persecución política, pues, ¿no?, de los principales dirigentes de Santa Cruz, de Beni, Pando, de Tarija. Hay muchos que escapan, que estaban muy ligados al tema, bueno, completando, digamos, con Roza. Hay muchos que estaban financiando a este grupo de mercenarios, y el gobierno pues toma presos a mucha gente, y nuevamente esto va a aumentar, digamos, las divisiones al interior de la derecha. O sea, grupos que, bueno, ya han dicho viva la autonomía, pero no con este tipo de metodología. Bueno, 5 años después no sabemos si realmente estos señores Roza y compañía eran financiados por los grupos paramilitares o si fueron más bien traídos por el gobierno de Evo Morales. Cada vez hay más indicios de que fue una trampa que fue tendida por el gobierno de Evo Morales, y que Roza y compañía pues habían sido traídos no por la derecha, sino más bien por el gobierno, y que fue un complot para que los grupos más reaccionarios de Santa Cruz pues caigan en la trampa y apoyen a estos, bueno, mercenarios, ¿no? Es por eso que ahí se pone entre montaje y separatismo. ¿El montaje fue un montaje o fue realmente grupos separatistas? 5 años después todavía seguimos en la nebulosa. Pero las consecuencias políticas del hecho fue de que la derecha fue derrotada totalmente. Todo esto nos lleva al 2009, hay las elecciones del 2009 y Evo Morales gana, pues la primera vez ganó con 52% de los votos, la segunda vez gana con el 64% de los votos. La primera vez no tenía el control del Senado y tenía solamente una simple mayoría en diputados. En estas elecciones del 2009 ya tiene el control de las 2 cámaras, senadores y diputados, pero además tiene los 2 tercios. O sea que ya puede aprobar cualquier ley sin realmente tener, ni consultar a la oposición. Su mayoría en las 2 cámaras pues decide lo que se tiene que aprobar o no se tiene que aprobar. Los conflictos ahora son cada vez más fuertes entre el MAS y sus bases, o sea, prácticamente la oposición ya no. Y esto es lo que hace Evo Morales. Pero no le funciona a Evo Morales porque la población realmente le dice no, y hay toda una serie de marchas, manifestaciones. Finalmente el Alto, donde están el fuerte de los movimientos sociales de Evo Morales, pues se ponen al frente, esta vez de Evo, y le dicen no a gasolinazo, y lo propio sucede con los cocaleros. Entonces, a los 3-4 días de que se había adoptado esta medida, Evo Morales retrocede y dice que no se van a aumentar los precios de la gasolina. Con respecto al tema regional, siempre en el país ha habido 2 tipos de movimientos regionales, ¿no? Un movimiento regional de las zonas ricas, que sobre todo han buscado la hegemonía en el país.
ha sido el caso, por ejemplo, de La Paz, ¿no? Que logró, digamos, llevar la capital hacia La Paz. Fue la pelea entre el norte y el sur del país, eso fue en el siglo XIX, pero después fue y sigue siendo por el momento la pelea entre Santa Cruz y La Paz ahora, y Santa Cruz quisiera tener la autonomía. En el primer gobierno de Evo Morales, pues ya les he mencionado, las batallas por la autonomía son muy duras y finalmente pierde Santa Cruz. Y en cambio ahora es el otro tipo de movimientos sociales y movimientos regionales que se van a dar, son movimientos regionales más bien de las zonas pobres del país, que no están buscando la hegemonía, lejos de ello, sino más bien lo único que están demandando es mayor atención. Y este fue el caso de Caranavi, ¿no? Por ejemplo, Caranavi, que pedía, es una población donde hay muchos cítricos, naranja, bueno, en fin, mandarina, limón, y lo único que pedían era una planta procesadora de cítricos. Y nuevamente se hace bloqueo de caminos, 16 días dura el bloqueo, y al final hay muertos, hay heridos, y Evo Morales al final se compromete a llevar adelante esta planta procesadora de cítricos. Potosí es otra región pobre, fue una región de las más ricas del mundo hace años, pero ahora es una de las regiones pobres y que piden toda una serie de reivindicaciones. Quieren, en primer lugar, el Cerro Rico de Potosí se está hundiendo, fue el cerro de donde se sacó la mayor cantidad de plata, creo, de América, y que muchos dicen que se podría hacer varios puentes entre América y España con la plata que se extrajo de este cerro, y este cerro se está hundiendo. Entonces lo que los potosinos piden es que el gobierno central pues haga lo necesario para que el cerro no se derrumbe. También piden una planta de cemento, caminos regionales, en fin, varias reivindicaciones. Y aquí también hubo bloqueos, duró como 20 días estos conflictos, y al final Evo Morales tuvo que aceptar todas las reivindicaciones de este territorio. Ahora, muchas veces se firman cosas y se promete mucho, pero no se cumple. Entonces, fue el caso de Potosí, que no se cumplió. Entonces, al año siguiente hubo otra serie de bloqueos y de manifestaciones en Potosí. Y lo interesante de este conflicto es de que las mismas autoridades del MAS, el gobernador es masista, los alcaldes son masistas, concejales son del MAS, todos ellos estuvieron en las movilizaciones y apoyaron a las reivindicaciones regionales. Tal vez el conflicto más grave en este periodo de Evo Morales es el conflicto que se ha dado en el Tigris, ¿no? Es un conflicto un poquito diferente, en el sentido de que es un conflicto donde el gobierno central, el gobierno de Evo Morales, lo que quería hacer era construir una carretera que iba a pasar por medio de este territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Seco, ¿no? Tigris, territorio indígena, Parque Nacional Isiboro Seco. Entonces es una zona donde hay mucha biodiversidad, es una zona muy preciosa, digamos, en el sentido que muchos medioambientalistas indican de que esta zona más bien hay que preservarla a toda costa porque controla, digamos, no solamente el territorio del Tigris, sino también un vasto, un amplio territorio, todo el tema del agua, de las lluvias, y que si desaparece el Tigris, pues esto va a afectar y que va a haber mayores inundaciones no solamente en esta zona, sino en las zonas aledañas, y que más bien esto también podría afectar a Cochabamba, otra vez, que es una región donde ya no está lloviendo prácticamente
prácticamente no llueve nunca, y que si se toca el Tignis, esto va a ocasionar de que haya aún menos lluvias, digamos, en la zona. Entonces, lo que hacen los pobladores del Tignis es una marcha. Van a decidir caminar desde el Tignis, como 800 kilómetros, hacia la ciudad de La Paz. Ahí que tienen algunas fotos de la marcha, ¿no? Que se inicia, digamos, en un barco, porque el Tignis no hay carretera, como ustedes saben, como se quiere hacer recién la carretera, entonces la gente sale por barco, ¿no? Y llegan ya, la idea era de llegar del Tignis hacia la ciudad de La Paz. Ahora, lo que sucede es que a mitad del camino el gobierno de Evo Morales decide bloquear la marcha. Y ahí pueden ver cómo los soldados, la policía, se ponen en medio del camino y dicen: la marcha ya no va más. Pero a los días, además, se decide reprimir a los indígenas, se va a tomar presos a los indígenas, y la idea era de llevarlos a la población más cercana, aquí donde está el bloqueo es Chaparina, que está más o menos a 30 kilómetros de Rurrenabaque, y la idea del gobierno era de llevar a los indígenas de Chaparina a Rurrenabaque, subir los aviones y devolverlos a sus comunidades. Realmente no funciona porque la gente de Rurrenabaque se levanta contra el gobierno de Evo Morales y más bien liberan a los indígenas. Y la marcha se rearticula y nuevamente se ponen a caminar con dirección a la ciudad de La Paz. Entonces llegan a La Paz y ahí pueden ver cómo La Paz los recibe de una manera apoteósica, se podría decir. Todo el mundo sale a recibirlos, o sea, es algo increíble. Las marchas pasan por la ciudad de La Paz, de los edificios apoyan, hay banderas por el Tignis por todo lado, los medioambientalistas, los colegios, todos salían: hay que defender el medio ambiente, los chiquitos de colegios. Es algo impresionante cómo esta marcha es recibida de una manera sumamente entusiasta. Y nuevamente Evo Morales tiene que retroceder, ¿no? Y decide ya no hacer la carretera por medio del Tignis. Pero Evo Morales es terco, ¿no? Es un personaje sumamente terco, y al año siguiente decide: bueno, esta vez vamos a hacer una consulta, a ver si los campesinos quieren, o los pueblos indígenas del Tignis quieren o no quieren carretera. Entonces se organiza la consulta previa, que ya no era previa, ¿no? Porque ya estaba el trazado de la carretera y había habido todo el lío del año anterior, y llega con regalos, pues, ¿no? Evo Morales llega con motores para las lanchas de los compañeros indígenas del Tignis, ofrece escuelas, hospitales, y de todo para que los pueblos indígenas digan sí a la carretera. Pero lamentablemente le sale mal también la consulta previa, y los campesinos, los indígenas, le dicen más bien no a Evo Morales. Pero bueno, si gana Evo Morales las próximas elecciones, muy probablemente que va a volver a querer la carretera. Aquí lo que podemos ver es las lecciones que nos deja el Tignis, es justamente esta brecha que puede haber entre el discurso de Evo Morales, que es un discurso de apoyo a la madre tierra. En Bolivia se han llevado adelante una serie de reuniones mundiales justamente para defender el medio ambiente, entre otras cosas. No sé si llegó hasta aquí, si se conoce lo que fue la declaración de Tiquipaya, donde más de 50.000 personas de diferentes organizaciones medioambientalistas,
personalidades de diferentes instituciones, ONGs, los altermundialistas que estábamos hablando esta mañana. Toda esta gente, bueno, con el apoyo del gobierno de Evo Morales, pues lanzan un manifiesto al mundo para la defensa del medio ambiente. Se acusa al capitalismo de estarnos llevando a un desastre ecológico, se plantea el hecho de que hay una deuda ecológica que tienen que pagar los países del norte, justamente porque son los más contaminadores, etcétera, etcétera. O sea, realmente es un manifiesto que es sumamente interesante para la defensa del medio ambiente. Evo Morales igual logra en Naciones Unidas de que el agua sea considerado un derecho humano, ¿no? Entonces, realmente hay un discurso de defensa del medio ambiente, de la naturaleza muy importante, mientras que en la realidad, y en el caso del TICNIS, pues es todo lo contrario a lo que está planteando. Ahora, también lo que revela el TICNIS es que los intereses de los pueblos indígenas no son los mismos, o sea, no son los intereses de los pueblos indígenas de tierras altas, no son los mismos que de los pueblos indígenas de tierras bajas, ¿no? Los de tierras altas, como les decía, es la mayoría de la población del país. Todo el occidente del país está por encima de los 2.000 metros de altura, 3.000 metros de altura. Los aymaras viven en zonas sumamente difíciles de cultivar, o sea, donde la naturaleza no es muy clemente para los cultivos. La producción agrícola en las zonas altas es muy complicada porque hay cambios climáticos muy fuertes, ¿no? O sea, en el día tenemos 30 grados y en la noche llegamos a -10. Entonces, cultivar en estas zonas la papa o otros tipos de cultivos, pues es complicado y la productividad es muy baja, ¿no? Hay una erosión de los suelos muy grande, entonces toda la gente de las tierras altas lo que quiere es más bien bajar hacia las tierras bajas, ¿no? Y el TICNIS pues es un lugar muy interesante, sobre todo para los cocaleros, ¿no? Los cocaleros son colindantes al TICNIS y ustedes saben que la producción de la coca es muy agresiva con la madre tierra y la naturaleza, y hay mucha erosión de suelos, ¿no? Entonces la producción de la coca en el Chapare es una producción que los rendimientos han estado bajando continuamente, y lo que necesitan los cocaleros son nuevos territorios, nuevas tierras, nuevamente para producir la coca, ¿no? Y Evo Morales es parte de la dirección del líder máximo de los cocaleros, ¿no? Entonces eso explica de alguna manera por qué hay el interés de que se haga una carretera por medio del TICNIS, ¿no? Y por último, y aquí hablamos de vivir bien, ¿no? O sea, también en el discurso del gobierno, y sobre todo de algunos sectores del gobierno nacional, lo que se quiere es implementar un otro tipo de desarrollo, un otro modelo de desarrollo que sería el vivir bien. Es un modelo de desarrollo más acorde con los principios, digamos, o con la manera de pensar, con la cosmovisión de los pueblos indígenas, y sería principios más comunitarios, principios que respeten la naturaleza. No está muy claramente definido qué es el vivir bien. Yo creo que si ustedes preguntan a los dirigentes del MAS qué es el vivir bien, habría de 10 dirigentes, pues habría 10 respuestas diferentes, ¿no? O sea, no está claramente todavía definido qué es el vivir bien, pero la idea gruesa, digamos, es de que sea más bien un sistema comunitario
tratar de no ser ni socialista ni capitalista, buscar una posibilidad de una tercera vía y que sea respetuoso del medio ambiente. Bueno, con el TICMIS lo que se plantea es todo lo contrario, ¿no? Porque la gente dentro del TICMIS sí todavía sigue con prácticas comunitarias. Como les decía, la tierra no es de las familias, son tierras comunitarias, la propiedad de toda la comunidad sobre la tierra. No hay mucho intercambio comercial, o sea, realmente son unas economías comunitarias, hay un poco de turismo comunitario, no hay grandes hoteles, pero sí hay, las comunidades reciben a turistas, un poco más de turismo de aventura, pero es un turismo basado en hoteles comunitarios, o sea, realmente podría ser justamente lo que sucede en el TICMIS, podría ser algo que se acerca, digamos, a vivir bien. En cambio, lo que se plantea con la carretera y lo que se plantea con la invasión posible de los bocaleros es más bien todo lo contrario, ¿no? Es la mercantilización de la tierra y que finalmente la tierra sea privada, ¿no? Es volver al desarrollismo, ¿no? Ahí se ve una imagen, ¿no? Que más desarrollo significaría más carreteras, pero que no es así, ¿no? ¿Qué nos depara el futuro? Y con esto ya voy cerrando, no sé cuánto tiempo estoy, pero trato de acabar lo más rápido posible. Va a haber elecciones en octubre del 2015 y con seguridad Evo Morales va a ganar las elecciones. Y yo creo que esto se debe sobre todo por la situación económica que realmente es excelente, ¿no? América Latina, bueno, mejor hablaré de América del Sur porque México creo que no le está yendo tan bien, pero América del Sur está creciendo a un ritmo del 4, 5, 6%, Paraguay ha crecido a ritmos del 14%, Panamá ritmos del 10%, y Bolivia también a un ritmo del 5 o 6%, o sea que realmente el crecimiento económico, si uno ve los indicadores de Producto Interno Bruto, pues nos está yendo bien. Y esto se debe nuevamente al precio de las materias primas, el precio del gas, el precio del estaño, de los minerales, pero también el precio de la soya, los agroindustriales están muy contentos justamente porque los precios están muy altos en estos momentos, ¿no? O sea, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia, a todos realmente nos está yendo bien. Tal vez los únicos en Sudamérica que no están tan bien son los venezolanos y de repente los brasileños, pero el resto de América del Sur pues tiene una situación económica excelente. Esto crea un ambiente pues muy favorable, digamos, a Evo Morales. Cuando la economía va bien, en general se reelige a los gobiernos que están en el poder, ¿no? Y creo además de que Evo Morales ha sido muy cauto y ha manejado la economía de una manera bastante neoliberal, bastante ortodoxa. No ha habido aumentos de salarios muy elevados y, como les digo, para que Evo Morales suelte el dinero, se podría decir, pues tiene que haber marchas, manifestaciones, bloqueos, así que ha habido un manejo bastante ortodoxo, creo, de la economía, entonces no hay una tasa de inflación muy alta, etc. Hay una utilización de las compras del Estado que es muy selectiva y muy inteligente por parte de Evo Morales. Creo que con eso ha sido otra manera, digamos, de controlar a la oposición. Actualmente el presupuesto del gobierno central es sumamente elevado y otorga, bueno, hay construcciones en todas partes de escuelas, de hospitales, de canchas de fútbol,
de todo tipo de construcciones y evidentemente Evo Morales va utilizando estas compras para neutralizar a la burguesía. Les dice, señores, quieren hacer negocios, muy bien, hacemos negocios, pero no se metan en la política. Hay lo que se llama el Evo Cumple, que esto hace 4 años ya lo está llevando adelante. Bueno, Evo Morales es un tipo muy trabajador y súper activo, y se levanta creo a las 5 de la mañana, hace reuniones de gabinete a esas horas, recibe los embajadores a las 4 de la mañana y está trabajando y se la pasa paseando, ¿no? Viajando por todo el país entregando obras, ¿no? Este es el Evo Cumple, que fue hecho con plata de Venezuela. Chávez le dio un fondito para que haga obras y efectivamente lo está haciendo. Se entrega a las 7 de la mañana en un pueblito una cancha de fútbol, a las 8 que sería una pileta, un hospital, una escuela, y está todo el santo día entregando obras con el Evo Cumple. Y últimamente también, para conquistar a las clases medias, ha empezado a dar aumentos de salarios y hasta ahora ha creado un segundo aguinaldo, que todos los del sector público pueden tener un sueldo 14, ¿no? Ya teníamos el aguinaldo, aquí debe haber también aguinaldo, ¿no? A fin de año, ahora tenemos 2, ¿no? El segundo aguinaldo. Bonos de dignidad para los viejitos, bonos para las madres, el bono Juana Azul de Padilla, bonos para los chicos de colegio, los que aprueban un curso, pues reciben un bono que es el Juancito Pinto. Pero, o sea que realmente hay... y otros temas, hay un control cada vez más de la prensa, ¿no? Y el control de la prensa ha podido lograrse justamente por este tema del DOTSA, ¿no? Porque los dueños de los medios de comunicación estaban en Santa Cruz y, bueno, no se sabe, pero cada vez están saliendo a la luz el hecho de que hay una extorsión que se está haciendo y que se ha dicho, por ejemplo, a un canal privado de televisión que si no vendían su canal de televisión, pues los metían a la cárcel por haber estado asociados a ROTSA, ¿no? A este mercenario. Ha habido extorsiones, o sea, ahorita realmente es una situación muy, muy complicada para el gobierno, porque se ha tomado presos ahora a varios de los abogados del Ministerio del Interior, varios de los fiscales, varios jueces están actualmente presos justamente por estos procesos de extorsión que se han dado. Y todo esto ha salido a la luz un poco por un amigo de Chávez, que es el cineasta Sean Penn, que llegó a Bolivia y estuvo charlando con Evo Morales. Evo Morales quedó encantado por este cineasta, solidario de la revolución boliviana y de la revolución de Chávez, y lo nombra embajador para que defienda la coca a nivel internacional y que además defienda a los intereses de Bolivia con respecto de la salida al mar. Nosotros tenemos un conflicto con los chilenos y ellos nos quitaron el mar en una guerra hace tiempo atrás, y ahora estamos pidiendo de que nos devuelvan, ¿no? El mar. Bueno, es una reivindicación de años. Y yo ya estaba leyendo justamente en el Facebook, había conflicto de los bolivianos existencial, si alegrarse porque España, que nos había conquistado hace 500 años, perdió,
o sea, habría que estar tristes porque Chile había ganado el partido que nos quitó el mar. Así que estamos en ese conflicto existencial hoy día. Pero bueno, se ha dado un control cada vez mayor de la prensa y hay una oposición fragmentada, sin ideas, sin recursos, y entonces Evo Morales va a ganar las elecciones del octubre del 2015. Ahora, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿No? O sea, realmente, ¿qué va a hacer? ¿Para qué gana las elecciones? Ese es de repente lo más importante. ¿Y qué va a pasar con los movimientos sociales? De alguna manera los movimientos sociales hacen parte del gobierno. Evo Morales siempre dice: yo soy un gobernante que está bajo el mandato de los movimientos sociales. De repente ahí se puede comparar un poco con lo que decía Marcos, ¿no? El comandante Marcos, de que hay que mandar obedeciendo, ¿no? Bueno, hasta cierto punto sí es cierto, hasta cierto punto no es cierto. Es cierto porque finalmente Evo Morales está respondiendo a los intereses corporativos de diferentes movimientos sociales. O sea, uno de los movimientos sociales que es base del gobierno y que tiene diputados, que tiene senadores, tiene miembros del gobierno de Evo Morales son cooperativistas mineros. Entonces, toda esa gente apoya incondicionalmente todo lo que hace Evo Morales y el MAS. Pero apoya a condición de que Evo Morales también apoya al sector. O sea, se han pasado leyes, se han pasado normas, se han entregado recursos importantes a este sector en este gobierno de Evo Morales, ¿sí? O sea, hay un pacto de reciprocidad, no sé cómo llamarlo, entre el hecho de que Evo Morales apoya los intereses de los cooperativistas mineros y los cooperativistas mineros a su vez apoyan al gobierno de Evo Morales. Últimamente se ha pasado una ley, la ley minera, y los cooperativistas mineros han logrado de que se saque todo el tema de impuestos de la ley, porque se quería introducir impuestos para que paguen los cooperativistas mineros, pero como son cooperativas, pues no pagan. Y hicieron marchas, manifestaciones y no pagan. Es más, dentro de la ley minera tienen la posibilidad las cooperativas de asociarse inclusive con empresas transnacionales para la explotación de yacimientos mineros. Realmente es la privatización de las minas y las responsabilidades de los cooperativistas pues son prácticamente nulas, no pagan impuestos ni nada. Lo propio ha sucedido con los comerciantes, tienen diputados, tienen senadores, etc. Y, por ejemplo, también Evo Morales trató de que paguen impuestos y no lo ha logrado. Trató de evitar de que entre de contrabando las ropas viejas, por ejemplo, porque eso afectaba a los industriales bolivianos y no lo ha logrado. Sacó una ley el gobierno de que los autos usados de 5 años o más no podían entrar a Bolivia, pero igual seguían entrando y justamente los sectores ligados al contrabando de autos, ¿no? Impusieron a Evo Morales el hecho de que haya una amnistía para los autos usados. Evo Morales dijo: perfecto, va a haber unos 20.000 autos usados que se van a regularizar o legalizar, y al final fueron más de 200.000. O sea que realmente fue un contrabando así masivo y terrible. Caso de los indígenas de tierras altas es lo mismo, o sea, los cocaderos están felices, ¿no? Entonces hay una suerte más bien de
no sé cómo llamarlo, corporaciones, ¿no? Un corporativismo que se está dando cada vez más fuerte en este gobierno de Evo Morales. Y los disidentes, los movimientos sociales disidentes, pues se los divide, se persigue a los dirigentes indígenas de tierras bajas. Entonces es una situación muy complicada. Bueno, muchas gracias. No sé si estaban esperando escuchar esto de Evo Morales, pero bueno, esa es mi posición. Gracias. Bolivia. Bueno, muchas gracias, Martín. Nuevamente agradecer a la Universidad Veracruzana por la invitación y muy buenas tardes a todos y todas. Lo que voy a hacer es justamente de ver lo que está sucediendo con los movimientos sociales desde el 2006, que es el momento en que Evo Morales llega al poder en Bolivia. Les dije el día de la conferencia de ayer de que había tres problemáticas importantes en el país que tienen que ver con los conflictos, por un lado económicos, todo lo que tiene que ver con los recursos naturales, un segundo tipo de conflictos que son muy presentes en nuestro país, que son los conflictos étnicos, y finalmente un tercer tipo, una tercera problemática, que son los conflictos alrededor de la centralización, descentralización, la problemática regional. Por supuesto que estos tres tipos de conflictos no agotan todos los conflictos que existen en el país, pero creo que son los más importantes y son los que han ido marcando la historia de nuestro país desde 1825, momento de la independencia del país. Lo que será objeto entonces de esta ponencia, y veremos cómo Evo Morales está tratando de dar una respuesta, una solución a estas tres. Vamos a continuar con la última conferencia sobre los movimientos sociales en Bolivia en los periodos presidenciales de Evo Morales, y agradecer antes que nada su presencia, y también agradecerle al doctor Manuel de la Fuente su participación, pero sobre todo su interés también en el debate que hemos tenido a lo largo de este día, en la mañana, el día de ayer por la mañana, que empezamos con la primera fase de los movimientos sociales en Bolivia, y hoy por la mañana, bueno, la mayoría de ustedes estuvieron aquí, fue la participación del doctor Sergio Tamayo sobre movimientos sociales en México, en una serie de comentarios y debates y reflexiones muy interesantes. En este momento va a ser el doctor Manuel de la Fuente de nuevo el que de una u otra manera cierre este ciclo, y pensamos que puede ser muy interesante debatir si podemos vincular, digamos, algunas semejanzas o diferencias entre los movimientos sociales en México y los movimientos sociales en Bolivia. Entonces, sin más preámbulo, dejo al doctor Manuel de la Fuente con esta conferencia sobre tres problemáticas. He dividido esta ponencia en dos periodos, del 2006 al 2009, que es la primera presidencia de Evo Morales, y del 2010 hasta nuestros días, que sería la segunda presidencia del gobierno del MAS, el Movimiento al Socialismo. ¿Qué es lo que ha marcado el primer gobierno de Evo Morales? Los hechos más importantes, aquí les doy un resumen muy apretado y muy a vuelo de pájaro, ha sido la nacionalización de los hidrocarburos,
Por una parte, la convocatoria y la realización y la aprobación de una nueva constitución política del Estado, las luchas alrededor de la autonomía, creo que han sido sumamente importantes durante todo este periodo, las luchas liderizadas de alguna manera por los comités cívicos del oriente del país, buscando una mayor descentralización y buscando las autonomías. Pero parecía de que estas fuerzas más de derecha, más de oposición, iban a ganar a Evo Morales. Ha habido momentos de tensión muy fuertes, pero vamos a ver que más bien Evo Morales en 2008-2009 logra derrotar a estas fuerzas de oposición en lo que se ha llamado la media luna. De alguna manera, todo este periodo todavía es un periodo heroico, ¿no? Es un periodo heroico porque todavía hay luchas y movimientos sociales que defienden a Evo Morales y se producen los cambios los más importantes en este periodo justamente. Vamos a ver que en el segundo gobierno de Evo Morales ya las cosas no son tan heroicas y más bien los conflictos van a ser entre sectores sociales populares que van a confrontarse a otros sectores populares, una confrontación entre el gobierno de Evo Morales y los pueblos indígenas, sobre todo la parte oriental del país. Perdón. Entonces, pasando rápidamente, creo que el hecho más importante de este periodo se da inmediatamente después de que Evo Morales llega al gobierno y es la nacionalización de los hidrocarburos. Esta evidentemente es una medida que había sido reclamada y que los movimientos sociales, todo lo relacionado con los hidrocarburos, como les mostré el día de ayer, había sido un tema sumamente importante que ocasionó una serie de conflictos que obligaron al presidente Sánchez de Lozada en 2003 a renunciar y en 2005, a Carlos Mesa, también presidente de Bolivia, a renunciar. O sea, de alguna manera un reclamo muy fuerte de la ciudadanía, de la población boliviana, era justamente la recuperación de los hidrocarburos, y Evo Morales, el 1 de mayo del 2006, va a proceder a la nacionalización de los hidrocarburos. Ahí pueden ver las fotos que tienen en la pared y pueden ver de que realmente fue una nacionalización donde intervino el ejército. Evo Morales convocó a las Fuerzas Armadas para que tomen los diferentes campos que estaban en manos de las grandes empresas transnacionales. Y particularmente en la foto, bueno, no se puede notar, pero es uno de los campos que estaba en manos de una empresa brasilera que es Petrobras. Ahora bien, la nacionalización, curiosamente, también fue bien recibida por las transnacionales. ¿Y por qué esto? Les digo porque la nacionalización en realidad fue una renegociación de los contratos que tenía el gobierno de Bolivia con las empresas multinacionales. De alguna manera lo que cambió fue simplemente los porcentajes de la propiedad de las acciones. Antes de la nacionalización, las transnacionales tenían el 51% de las acciones en los diferentes campos en Bolivia, y después de la nacionalización fue al revés. Ahora el gobierno